Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez de invitado está Martín Crack. ¿Qué tal, amigos? Hey, Tarco, vos no sos invitado. Fuera. Ok. Hola. Fuera. Hola. Hoy vamos a hablar sobre cámaras. Vamos a hablar sobre las cámaras con las que filmamos los videos. Me falta una, en realidad. La cámara web, ¿no? Sí. Bueno, la podés ir a buscar después. Empecemos cámara por cámara de... Voy a empezar yo con la que más uso a la que menos uso y después si querés podés sumar las cámaras que vos usás que yo no uso. Dale. Tenemos muchas cámaras, usamos diferentes cámaras para diferentes ocasiones. Un momento. Si vas a grabar, si vas a mostrar tu cámaras, Voy a grabar. ¿con qué estás grabando? Estoy grabando con una de las cámaras que más uso, con la cámara de puesto número 2. Oh, Así interesante. Ok. Bueno, cámara número 1 es esta camarita que en realidad es hiper pequeña porque se separa y es de este tamaño. Se llama Osmo Pocket 3 y la usan literalmente todos los creadores de contenido, así que probablemente la vieron en algún lado. Vos girás la pantalla y se prende o se apaga y tiene muy buena calidad por lo pequeña que es. También tiene un gimbal, que es esto que hace que mantenga la... ¿Cómo se dice? Un estabilizador de imagen, prácticamente, ¿no? Hace foco. Hace que la cámara no se mueva cuando moves el aparato, ¿no? Exactamente. Y después viene con su trípode. Muy pequeño. Sí, y esto es una batería que sirve como palo extra. Es un tripodent. Exactamente. Y bueno, esta cámara la uso para filmar vlogs, para filmar videos adentro de casa, para no hacerlo muy complicado, porque es pequeña, es muy fácil de apoyar en cualquier lado. ¿Vos crees que es pequeña? Sí, ¿a vos no te parece pequeña? Me parece un tamaño normal, grande inclusive. ¿En serio? ¿Esto te parece grande? Yo diría que es grande. Ok. Y es muy práctica, entonces la uso para filmar vlogs, si quiero filmar algo simple en casa y también, dato, la uso como cámara web. Se puede conectar a la computadora y la uso como cámara web que tiene muchísima más calidad que mi cámara web normal cuando grabo videos en la compu. También ahora, por ejemplo, tiene una función que está traqueando mi cara, entonces me sigue para todos lados, así que es muy útil si estoy filmando completamente sola, es como cámara asistente. Como un camarógrafo virtual. Exacto. Y bueno, la cámara número 2 que más uso es, la voy a filmar con esta cámara, la cámara que estoy usando ahora mismo. A ver si se ve. Es una cámara... Mira. Bueno, esta cámara es una Sony, no me acuerdo exactamente qué modelo, pero los lentes se pueden cambiar y lo que más me gusta de esta cámara es que graba con muy buena calidad en 4K y tiene esto, una pantalla en donde nos podemos ver. Sony ZV-T10, algo así. EZB10, algo así. Pero bueno, esto es la razón por la cual la uso tanto a esta cámara. Porque básicamente tiene muy buena calidad. Acá pueden apreciar en el video, díganos si les gusta la calidad de esta cámara. Es un poco molesta porque es más grande que esta, pero si voy a filmar sentada, hablando, está bien. Por ejemplo, esta es la que uso para los podcasts o cuando estoy sentada con el micrófono de podcast. Sí. ¿Te gusta esta cámara? Mucho.
pero me gusta más ese pájaro que está en la pileta. Martín está distraído. Perdón, se fue. Volvió. Pregunta sería, ¿por qué este aire acondicionado parece un ventilador? Porque está fijo el aire, no está en modo movimiento. Hermano, es una locura. Bueno, Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Esta cámara o esa cámara? Porque estas dos son las que más uso. Todos los videos, casi todos los videos son de estas dos cámaras. yo soy muy fan. Ahora hay dos iguales. Dos bichos feos se llaman el pájaro. Yo soy muy fan de las cámaras grandes. Sí, es que son imbatibles, ¿no? Es la calidad. También la personalización, le podés cambiar el lente. Exacto. Como el control que tenés es mucho más intenso que esto que es como más básico, digamos. Pero es muy útil si no te importa, si no te interesan tanto las cámaras. Y por nuestro caso, donde, no sé, esta la podés usar como webcam, es muy buena, pero esta también. Sí, yo no puedo porque necesito comprar un cable. Próxima inversión. Pero yo lo tengo. Sí, bueno, ya vamos a llegar a tus cámaras. Bueno. Hay muchas cámaras. Bueno, cámara número 3 que más uso es la cámara de mi celular. No lo pensé. Y sí. Me sorprendió a mí, la verdad. Yo no me lo esperaba. O sea, si estoy filmando un vlog, a veces no llevo la cámara y el celular me sirve para hacer unos inserts, para hacer planos extras. Antes de comprar esta cámara, esta era la cámara de vlogs. Es lo más práctico, lo tenés siempre con vos y a veces no estamos filmando, pero yo pienso, esta situación, por ejemplo, cuando fuimos al cine a ver Marty Supreme, yo filmé. No estábamos filmando un video, pero pensé, este material puede servir para un video. Sí. Y tenía mi celular, obviamente. ¿Vos usás tu celular para filmar? Yo uso mi celular casi nunca porque nunca tengo batería y ahora es más complicado para mí conseguir batería. Sí. Es una historia muy larga, pero... La vamos a contar en el video de París, probablemente. Sí, pero yo como no salgo de mi casa y no grabo vlogs, no lo uso. Claro. Pero la verdad es que es como tener una cámara de emergencia constantemente, que además es rápida, podés grabar instantáneamente casi, no tenés que esperar, acomodarle los planos, cambiar el ISO, es like, ¡pum! Sí, ¿no? sí, y es buena calidad, tipo un iPhone más o menos, la calidad es muy decente. Es más, ¿Sabías que Xiaomi es en términos de el calidad-precio mejor? es un meme de internet? No, Okay. conozco. Estoy muy desactualizada, solo miro input en italiano. ¿Qué ibas a decir? Que otra cámara que uso es tu celular también. Muchas veces los inserts de los videos, como el ejemplo que di, lo hacemos con tu celular. Y me los airdropías, es muy fácil las funciones de pasar los archivos. Y por último, el otro día, en el stream de emergencia que hice, de los 100 días, Sí. la cámara web no estaba funcionando, así que esta fue una cámara web de emergencia que, como el ecosistema de Apple te deja usar tu cámara de celular inmediatamente, no tenés que conectar nada. Eso es muy práctico y muy útil si estás en una emergencia como esa. Pero bueno, eso, sobre la cámara del celular. Totalmente. Y ahora sí, mi última cámara, y después ya pasamos a las cámaras de Martín. Mi última cámara que más uso es la GoPro, que es una cámara deportiva, creo que esa es la definición. No me está haciendo foco porque están nuestras caras en el plano. Esta cámara la uso
únicamente en una ocasión, por eso esta última. Es muy práctica porque es súper pequeña, este palo no es necesario, es cómodo y se extiende, pero ¿vos en qué ocasiones pensás que la uso? Es un palo que se extiende pero no puede replegarse otra vez. Che. Es un palo. Ok. Esta cámara a mí me recuerda a Iguazú. La veo y pienso en cataratas del Iguazú. ¿Y por qué la usamos en cataratas del Iguazú? Porque es indestructible. Básicamente. Es a prueba de agua, entonces la uso siempre en contexto donde vaya a haber agua, como en el mar, en la playa, en una excursión como la de cataratas. Si no vieron el blog, vayan a verlo, que había mucha agua. Demasiada. Pero para entenderlo tienen que ver el blog. Lo voy a dejar aquí en la cara de Mila. No se puede hacer eso. ¿Cómo que no? Yo lo recuerdo a PewDiePie hacer eso. Al final del video, nada más. Ah, ok. Bueno, así que esas fueron mis cámaras. Listo, he terminado. Adiós. Te toca a vos. Debería buscar mi cámara. Creo que no está conectada. La voy a buscar. Hola a todos. Es momento de... Estoy conectado, ¿no? Estoy Sí, se mueve el canal. So, bienvenidos a mi setup de 2 cámaras. Yo uso 2. Y una era mía. Me robó una cámara, gente. Yo pagué por la DJI. Eso no es verdad. Bueno, a ver. La cámara que más uso es esta, que es cómicamente parecida a la DJI, pero sin el trípode. Y es la OBS Bot Lite 3, Ok. creo. Y es una webcam, ¿no? Típica, con la diferencia que tiene buena calidad, HD, 4K, etcétera, etcétera. Y es como la DJI porque literalmente tiene un robot que se mueve y que te sigue y que es muy buena, la verdad. Es muy cute, es muy small, literalmente, y la uso casi siempre porque la calidad es muy buena para las lecciones, los gameplays, todo. Es como increíble, es plug and play y no necesita nada, a no ser que quieras funciones como las funciones de IA, por ejemplo, puedes hacer gestos y pasan cosas. Yo no uso IA para nada, entonces no lo uso, pero es increíble, bastante barato por lo que hace y es una opción que a mí siempre me salvó, hasta el micrófono. O sea, muchas veces usé el micrófono de esta cámara. Wow. Es mi favorita, la verdad. Me gusta mucho. Es más, yo me gustaría en algún momento comprarme una porque esta cámara web me gusta, tiene muy linda calidad, pero muchas veces no funciona y es muy frustrante. Me gustaría tener una cámara web decente, oficial, digamos, para Sí. usar solo de cámara web. El único problema que tengo con esta cámara es el USB. No es un problema de la cámara, pero este USB no es tan largo. Podés comprarte otro más Puedo largo. comprarme otro más largo, eso diría un hater, pero ese es un problema que tengo muchas veces porque en la PC tengo que
ajustarla al tamaño de este USB, básicamente. Claro. No puedo alejarla mucho porque no llega. Es USB-C, ¿ok? Necesitaría un USB-C a USB normal probablemente para no gastar el port de USB-C. Mi PC tiene uno solo. Eso es el único problema y no es un problema de la cámara. Así que eso es todo. Y la otra que uso, ¿Cómo la vamos a mostrar? no tengo idea cómo la vamos a mostrar porque está en un trípode. Está en un trípode. Bueno, aquí está. La voy a... Me aplataste el dedo. Perdón. Hermano. Que, bueno, es esta. La Sony A7 III. A7 III. Ya está, ¿Ya ¿no? está? ¿No la vas a mostrar más? Es que no está fácil de Miren enseñar. qué linda. Lo último que grabé en esta cámara, la voy a encender para mostrarles. Lo último fue el tráiler, no se puede ver, pero fue el tráiler de La Isla del Input. Ah, estás acá para hacer promoción para tu serie. Exacto. Y la uso para momentos donde quiero tener una imagen más cinemática o para los videos especiales, los sketches y cosas como esa, Es la que mejor calidad tiene de todas las cámaras. con mucha diferencia. La puedo usar como webcam si utilizo el gato Camlink, que es literalmente lo que usan todos los streamers de calidad, no como yo. Y básicamente se conecta a la cámara por un port muy extraño que es mini HDMI, y lo podés usar. El problema que también tengo que conectarle un USB-C para cargarla al mismo tiempo y es un poco raro, a veces conecta muy bien, a veces necesita tiempo, por eso no la uso tan seguido. A veces la quiero usar y el Camlink no responde, entonces a veces es un poco hit or miss, la verdad. Pero esta nunca me falla, la verdad. Por eso la uso en situaciones especiales. Pero, ¿qué puedo decir? Es una cámara que probablemente Cronenberg usa para sus películas, ¿no? O sea, es una cámara de calidad sublime. Sí, es literalmente una cámara apta para hacer un corto lindo. No, a ver, no es una cámara de cine. Las cámaras de cine ya son una categoría mayor, pero rosa esa área porque es hermosa la calidad. Y esta es la cámara que Martín me robó. No la robé. Yo antes la usaba, es verdad, pero me frustraba mucho porque a veces filmaba y no veía que no estaba filmando, y desde que cambié a usar esta otra cámara que gira la O pantalla, no podías ver el plano, si estaba bien, si estaba oscuro. estoy mucho más feliz, es más fácil mi vida, digamos. Sí. Y a mí este problema no me afecta porque cuando la uso conectada al PC funciona como webcam y en la pantalla puedo ver Claro. cómo se ve. O cuando lo hago sin eso, por ejemplo el tráiler, no pasa nada. Yo tengo paciencia para probar muchas veces hasta que funcione. Claro, o me podés pedir ayuda, nos podríamos pedir ayuda, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Ese es el problema. Esa cámara para mí es para usar con otra persona o hay que comprar un mini monitor para ponerle.
tengo una pregunta. ¿Podríamos apagar el aire ventilador? Dale. Gente, imagínense un ventilador, pero en lugar de tirar aire normal, tira aire de aire acondicionado. Muero de frío, bro. Bueno, igual, si ya no soportás más el frío, creo que eso fue todo por el video de hoy. ¿Querés agregar algo más? Quiero agregar que la verdad, si soy honesto, yo pienso que no necesito ninguna cámara más. Me gustaría hacer una inversión en cables USB, literalmente porque mi problema principal, y tal vez, no, en un trípode no, literalmente en cables USBs largos, porque muchas veces no estoy tan cómodo en mi setup porque tengo que adaptarme al tamaño de los cables. Entonces, si todos mis cables fueran de 3 metros, podría estar muy cómodo. Entonces, pero cámaras yo no necesito más. ¿Vos tenés alguna cámara o lo que sea que necesites o quieras o invertirías? Para el canal me gustaría, lo que te dije, comprarme una de estas, una web, que sea exclusivamente cámara web. Pero después estoy bastante bien, pienso lo mismo que vos. Me gustaría invertir en cables, literal, como para poder usar esta como webcam. Y no sé, yo soy una adicta a comprar cámaras. No te puedo decir que no me compraría otra cámara. Es una adicción un poco cara. Sí, es una adicción un poco cara. Tenía más cámaras, me robaron 2 cámaras profesionales. Pero bueno, cosas que pasan en Latinoamérica. Pero sí, no, estoy muy contenta igual. Estoy muy contenta y aprecio mucho las cámaras que tengo. Pero sí, siempre hay espacio para comprar nuevas cámaras en mi corazón. Pero eso era mi pregunta. No tengo nada más. Voy a mirar los pájaros. Excelente. Nos vemos en un próximo video. Entonces, muchas gracias. Like, suscríbanse y vean mi serie. Nos vemos la próxima. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.